¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy emocionado de presentar el nuevo y primer y único episodio del podcast Hablamos. El día de hoy me encuentro con dos colegas. Me gustaría presentar a Rachel Kuhner. ¿Cómo te encuentras, Rachel? Gracias por ser parte de este proyecto. Sí, hola, me llamo Rachel. Hemos estado trabajando duro para amar este episodio de podcast para ti y esperamos que aprendas algo nuevo o interesante. Muchas gracias, Rachel. También nos acompaña Macy Overturf el día de hoy. ¿Cómo estás, Macy? Es un gusto poder estar aquí contigo. Sí, estoy muy emocionado para hablar con ustedes. Bueno, Macy, para empezar, ¿por qué no más o menos nos dices de qué estaremos hablando el día de hoy? Sí, estamos hablando sobre la representación latinoamericana y hispanohablante en películas y Hollywood en general durante toda la historia. Ok. Entonces vamos a empezar con la empieza de las películas en general. Entonces, más o menos sobre 10,020 es cuando la mayoría de las películas, especialmente con personas y actores latinos, empezaba. Entonces, esta es la época de películas silencios o con no sonido, y entonces muchas veces las personas latinos en esta época era white passing o tiene piel más blanca porque no tiene hablar, las personas en la pública no saben que esta persona es latino o afroamericano si el piel es más blanca y no tiene un acento. Sí, ¿algunos comentarios? Estás diciendo que antes las personas latinas o latinas en las películas no eran latinas en realidad, era solamente personas blancas representando a los latinos. Sí, muchas veces son las personas blancas o muchas veces son los latinos estereotípicos o como aunque las personas no tienen un acento o muchas veces las personas tienen brown face o mucho maquillaje muy oscuro, y entonces las personas también eran villanos o sirvientes o son muy sexualizados muchas veces las mujeres, o los latinos son los trabajadores migrantes. So, aunque no hay una manera para distinguir una persona latina en estas películas, también solo hay muchos papeles estereotípicos por las personas latinas. Creo que sí me he dado cuenta de eso. Bueno, personalmente por experiencia, la última experiencia que tuve con eso que dices de tus comentarios, que te puede decir que todavía sigue pasando, es porque fui a ver la película de Panther, Wakanda Forever, y se me hizo muy interesante que tiene un latino tiene un lado afroamericano. ¿Un afro-latino? No, solo afroamericano. Oh, ok. Pero también están la cultura nueva que incluyen de los del Ocean, o no sé si ya vieron la película. Y las personas indígenas. Las personas indígenas mexicanas, y son las malas porque son como el villano de la película. Entonces aún todavía hacen ver a estas personas como los villanos o los malos. Sí. Y Panther es un ejemplo bueno de las diferencias en películas
ahora y películas de Obviamente, este tiempo. sí, no es un problema que completamente es like fixed. Es todavía un problema hoy, pero pienso que es mejor, no es tan estereotípico porque en Black Panther, por ejemplo, no hay personas en brown face y no hay, es una solución más pequeña, pero es una solución, es un poco progreso. Es más mejor, pero no es perfecto. Sí, la representación es más auténtica de las experiencias de las personas mayas o indígenas mexicanos, pero sí, todavía son los villanos, o al menos no son los heroes. Sí, de cierta manera, o sea, sí entiendo. Por un lado no es como antes, es un poco diferente y como que hacen un mejor trabajo al añadir estas personas como los villanos, pero por el otro lado, sí les hace falta un poco más de consideración. Es una cosa que es difícil porque es mejor Sí. que hay muchos cambios en Hollywood y los papeles para actores indígenas y latinos y African American y es una cosa es muy buena, pero es difícil cuando la representación es siempre una persona que es mal en la película o es no es una personaje importante en la historia, no es the hero. Quiero, bueno, basado en lo que dijiste, quiero sacar a tema a un actor que yo sigo mucho y me gusta. No sé si lo conocen, su nombre es Eugenio Derbez, no sé si hayan visto alguna de sus películas, pero él se enfoca mucho en querer cambiar todo eso, como antes era Hollywood con los latinos. Él es un actor que empezó actuando en México y después se vino a Hollywood y empezó a hacer sus propias películas y a guiarlas y a dirigir sus propias películas. Y él lo que hace es invitar a latinos para hacer papeles que no son comunes a lo que hace el resto de Hollywood. Él los incluye como algo más, como una inspiración hacia la comunidad latina. Es interesante porque las oportunidades que tú hablas de ahora es interesante porque estas oportunidades son oportunidades que solo existen hoy. Estas oportunidades para crear películas y para los directores latinos. sí, directores y actores y otras formas de media. Es una situación y oportunidades que son recent y es diferente como historia. Y Sí. en la historia de Hollywood no hay oportunidades para alguien que son diferentes. Sí, no hay ningún, especialmente directores o producers latinos, no hay casi nunca directores, especialmente durante los 20s y en los 30s empezaba los talkies o películas con sonido. Las primeras películas con sonido. Sí, y obviamente muchos de los directores y producers y actores también son hombres que son blancos. Y entonces todavía hay muchos problemas de estas películas y entonces empezaba el problema de acentos. ¿Quién son un acento? ¿Es un acento auténtico o es un acento estereotípico? Leo un artículo que una
un profesor de lingüísticos en, pienso que es UCLA, habla sobre, ve muchas películas durante la historia y reacciona con acentos que actores que no son la identidad de sus papeles son. Entonces, por ejemplo, una persona que es colombiano es un actor de Brasil, o un inglés es hablante nativa, una persona que habla inglés a su primera lengua, que habla español y reacciona con sus acentos, y son, aunque una persona no es la identidad es la misma identidad de su papel, todavía puede hacer la tarea y tiene un acento auténtico, y pienso que es muy interesante. Sí. Pienso que cuando yo hablo español, mi español es... Cuando hablo español es muy obvio que español no es mi primera lengua. Yo Pero también. tienes un buen acento. Gracias. Muchas gracias. Perdón, tuvimos un accidente, pero continuamos. ¿Cómo se dice? Technical difficulties. Muchas gracias. Pero alguien que es latino sabe que yo no tiene un acento perfecto, auténtico. Sí, no soy auténtico. Y es extraño para mí tiene un papel que no es auténtico a mí, y creé hay una división como estas películas con estos papeles que son latinos, y las personas latinos que quieren ver estas películas. Yo pienso que sería difícil tener la habilidad de poder ser un actor y representar otra nacionalidad que no es tuya en una película, y tener que hacer ese acento. Sí. Y ser auténtico, porque hay personas que tienen que hacerlo, nada más es, como tú decías, actores de Brasil interpretando a Colombia. Eso me recordó al actor que representa a Pablo Escobar, el narco del show de Narcos en Netflix. Porque él es brasileño, pero tiene pienso yo, no soy colombiano, pero tiene un acento increíble de Colombia, y no sé cómo lo hizo, pero es una habilidad muy grande. Sí, en el artículo el profesor dice que de Escobar es un ejemplo de una persona que obviamente habla su tarea y tiene un acento más auténtico, y también sonido real, porque obviamente tú no sabes que él es de Brasil. Cierto, pero también piensa que estos actores son contratados porque son buenos actores y están representando a un latino en un show americano, pero no son latinos. Pero por el otro lado hay personas que las contratan para representar a un latino, pero quizá no hayan escuchado esta palabra, con un afán. Afán es como intention, con el afán de, with the intention of, de abrir un estereotipo, como el actor Michael Peña. Ese actor, se podría decir que tiene sangre mexicana o latina, pero él es nacido en Estados Unidos y él habla inglés, pero cuando lo contratan para hacer películas, la mayoría del tiempo lo contratan para representar a un latino y hacer un acento de latino a propósito, no porque lo tenga, sino porque quieren que lo haga. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿es todavía auténtico
si no es su acento real, porque muchas personas like, blancas usan acentos like de like an English accent o de Australia, pero es diferente cuando es una persona latinos. Pero Pienso que- es un bueno punto que like un acento inglés de Estados Unidos versus un acento inglés de like London. Es diferente, pero hay actores que son blancas que es normal, es parte de su trabajo. Y pienso que es mejor para tener un actor que es latino en una papel latino, even if they're from a different country. Y es like su ejemplo de es mejor para tener un actor que es latino para un papel que es latino. Como un papel, dices que es mejor contratar a alguien auténtico para su propio papel Sí. en lugar de contratar a una persona, un actor que se dedique a interpretar a otras personas. Obviamente hablamos sobre muchos ejemplos de la historia y también de hoy en día. Y pienso que un ejemplo interesante es Rita Moreno porque ella es un actor latina que trabaja en la industria por mucho tiempo y entonces ver probablemente muchos cambios. Y Rachel pienso que... Y Yo sé sí, que- y Rita Moreno tuve muchos papeles y cuando ella like she had to be whitewashed o es una estereotípico de latinos y es interesante porque según un artículo de New York Times, Rita Moreno tiene mucho influencia en los cambios en media, especialmente con mujeres y personas que son latinos. Rita Moreno es de Puerto Rico y es muy conocida por su papel como Anita en West Side Story y fue la primera latina en ganar un Oscar por este papel y este es una cosa muy grande para la comunidad latina y para mujeres en general y es interesante porque el año pasado una nueva versión de West Side Story came out in theaters y esta papel Anita es Ariana DeBose en el nuevo versión de West Side Story y ella es afro-latina y este es muy importante para ella y es importante en su papel en la película y es interesante a mí como Rita Moreno like created this pathway para Ariana DeBose. Y Rita Moreno está en la nueva película, ¿sí? Ella es en la película y ella trabaja con Ariana DeBose y es interesante como la influencia de historia y de las
like legends en los actores y películas hoy. Y pensaba que, no sé seguro, pero pensaba que Rita Moreno está en like maquillaje más oscuro en el original, pero con la nueva es una afro-latina. Sí. Y es muy, es más auténtico. Y es una película buena para representar los cambios en historia y en la industria. Sí, como dijimos al principio, mencionó la película de Black Panther y era como de sí, todavía sigue sucediendo, pero creo que después de todo la industria se ha mejorado mucho, hacen un buen trabajo en incluir autenticidad a las películas, todo lo que tenga que ver con el arte fílmico. Hace como un mes salió un nuevo videojuego llamado Call of Duty Modern Warfare 2, lo recomiendo. Se me hizo un juego muy genial, muy buen trabajado, porque incluyeron mucha de la historia sucede en México e incluyen actores mexicanos que hablan español auténtico, y eso me hizo que me gustara mucho el juego, y me gusta que agregaron personas auténticas para el papel como lo hemos mencionado. Sí, como latino es como emocionante ver que esto pasa en la industria. Entonces yo pienso que Hollywood está mejorando mucho con eso, al agregar personas auténticas, como las películas, regresando a Eugenio Derbez, sus películas se enfocan mucho en agregar latinos auténticos, actores latinos que representan a los latinos como son y no como un estereotipo. Y pues es agradable ver cómo la industria sí ha mejorado. Sí, es una cosa buena. Sí, obviamente no es perfecta, porque como Black Panther también las personas indígenas son los villanos también, y hay una gran falta, con la excepción de arquetipos de afro-latinos en muchas películas. Y según un artículo, hay un muy gran falta de latinos queer en las películas. No hay muchas representación de LGBTQ+. Bueno, me gustó mucho la conversación que hemos tenido. ¿Alguna de las dos tiene una pregunta o quiere hacer una referencia, una recomendación? ¿No? Pienso que hemos aprendido mucho durante este proceso y estamos contentos de haber compartido nuestra visión sobre lo que hemos aprendido. Ha habido mucho progreso a través de la historia para la representación latina en el cine, en Hollywood, en los videojuegos, pero siempre habrá una lucha. Esperamos ver un cambio dentro de Hollywood y otros medios. Pero es importante que todas las personas se sientan incluidas, representadas y vistas. Y gracias de nuevo por escuchar. Y esto ha sido Hablamos. Adiós. Mariposas son hojas con capacidad de vuelo, así nos cuenta la historia, que en medio de la tormenta